Aunque nos gustaría creer que las empresas siempre están cuidando a los consumidores, la epidemia de retiradas desastrosas pone eso seriamente en duda. Ya sea que se trate de McFlurries mohosos o juguetes para niños con drogas. Veamos los peores retiros de productos que acabarán con tu fe en la humanidad. En 2009, Toyota se vio envuelta en un escándalo de diseño fatal tan grave que provocó uno de los retiros más grandes de la historia del motor. ¿Cuál fue el problema? No fue el motor ni los frenos, eran las alfombrillas. Sí, escuchaste bien. Todo el desastre comenzó después de un brutal accidente en California cuando el acelerador del sedán Lexus ES350 de una mujer se salió de control, causando 4 muertes. Tras una investigación, los inspectores de seguridad descubrieron que el pedal del acelerador estaba pegado a la alfombrilla, que no era la alfombrilla correcta para el auto. Debido a que no tenía la forma correcta, la alfombrilla se había vuelto insegura y se deslizó hacia adelante, atascándose en el acelerador y haciendo que el vehículo perdiera el control. Además de esto, también encontraron serios daños en los frenos, lo que indica que golpear el pedal del freno no había detenido la aceleración del auto. Vaya, esa es una escena aterradora de imaginar. Resulta que en muchos modelos de Toyota, si el acelerador estaba atascado todo el camino hacia abajo, el frenar era casi imposible. En respuesta a la tragedia, Toyota comenzó una retirada masiva de 3.8 millones de vehículos estadounidenses y 8.5 millones en todo el mundo, reemplazando las alfombrillas e instalando un nuevo sistema de sobresueldos de frenos para evitar accidentes similares. Ese sería el final de la historia, ¿verdad? Pues te equivocas. Durante la investigación del Comité del Congreso de Estados Unidos sobre el retiro de vehículos, se filtraron 5.000 memorandos internos de Toyota. Estos revelaron las estrategias de reducción de costos de la compañía, incluyendo la gestión ante el gobierno para una regulación menos estricta, y el retraso deliberado en el retiro de equipos defectuosos, todo bajo el alegre título Victorias para el Grupo de Seguridad de Toyota. No es precisamente la mejor imagen después de un desastre grande. Si bien solo se confirmó que el accidente de 2009 fue causado directamente por la falla en los frenos, potencialmente otras 29 muertes desde el año 2000 podrían haber sido causadas por el mismo problema. Así que, aunque Toyota probablemente perdió miles de millones en ventas, esto no parece un castigo suficiente. Para mejorar su imagen de marca saludable, en 2016 McDonald's ideó la brillante estrategia de marketing de regalar un brazalete con cada cajita feliz que contaba los pasos. Ahora los niños tienen un divertido dispositivo para quemar las calorías de las papas fritas, ¿verdad? Bueno, en lugar de eso, solo les quemó los brazos. Verás, estas pulseras no eran precisamente de buena calidad. La batería se sobrecalentaba rápidamente, provocando quemaduras de primer grado en menos de 10 minutos de uso. Pronto los padres inundaron las redes sociales con fotos de los brazos de sus hijos quemados por brazaletes. Tras más de 70 incidentes, McDonald's finalmente tomó medidas y retiró casi 30 millones de unidades en todo el país. Pero no te preocupes, no dejaron que la gente se fuera con las manos vacías. Los padres podrían devolver las pulseras y obtener, bueno, un yogur o una bolsa de rodajas de manzana gratis. Nada como un par de manzanas para calmar el llanto de un niño con quemaduras. Entre 2002 y 2015, millones de autos de 34 marcas, incluidas Ford y Mitsubishi, fueron equipados con bolsas de aire defectuosas con consecuencias devastadoras. ¿Cómo? Esta es la historia de la peor catástrofe de fabricación de la historia. En 2012, la empresa japonesa Takata suministró el 20% de todas las bolsas de aires del mundo, pero en 2013 sus productos se vincularon a una serie de lesiones y muertes, mientras que otras empresas utilizaban gases más seguros como nitrógeno o argón para inflarlas. Takata utilizaba nitrato de amonio. Este compuesto puede volverse rápidamente inestable en condiciones de calor, lo que provoca que sean altamente explosivos. Sí, explosivos. Se han reportado casos de personas que sufrieron pequeños choques o simplemente se detuvieron en un semáforo en rojo cuando sus bolsas salieron repentinamente. Y para empeorar las cosas, la explosión era tan potente que rompía la carcasa metálica de la bolsa, lanzando fragmentos de metal hacia conductores y pasajeros. Alrededor de 24 personas perdieron la vida y cientos más resultaron heridas, especialmente en lugares cálidos como Florida y Hawái, donde las posibilidades de sobrecalentamiento eran mayores. Entre 2014 y 2024 se reemplazaron más de 67 millones de bolsas de aires, lo que la convierte en la mayor llamada a revisión de vehículos en la historia de Estados Unidos. Mientras tanto, la retirada de productos y las consiguientes demandas llevaron a la quiebra a Takata en 2017, lo que impulsó su compra por parte de la empresa más pequeña, Key Safety System, por $1.600 millones.
Teniendo en cuenta lo mal que lo hizo Takata, cabría esperar que hubieran recortado otros 1.000 millones. Incluso hoy en día, más de 1 de cada 10 vehículos defectuosos sigue sin repararse, lo que significa que millones de autos aún poseen estas bombas. En otras palabras, es mejor que revises la tuya. Todos conocemos los poderes que puede otorgar una araña radiactiva, pero ¿qué hay de los camarones radiactivos? Bueno, en 2025 algunas personas estuvieron a punto de descubrirlo. El 21 de agosto de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA en inglés, emitió una alerta de emergencia para las bolsas de camarones congelados, de BMS Foods, uno de los principales proveedores de Walmart. Se descubrió que durante su procesamiento en Sumatra, Indonesia, estaban contaminados con un isótopo radioactivo llamado cesio-137. Comer estos camarones podría haber dañado el ADN, aumentando las posibilidades de padecer cáncer. ¡Qué horror! Walmart retiró todos los camarones de la marca BMS de las mayoristas de 9 estados, y por suerte ninguno llegó al estómago de ningún cliente. Pero ¿cómo llegaron a contaminarse con la radiactividad? Después de todo, el cesio-137 es un subproducto de las reacciones nucleares, generado en centrales eléctricas y durante las pruebas de bombas, actividades muy alejadas del cultivo de camarones. Bueno, la teoría actual es que una fundición cercana pudo haber fundido accidentalmente un trozo de metal que contenía el isótopo, dispersándolo en el aire y rociándolo inadvertidamente en la zona con la sustancia. Pero no te alarmes, aunque esto suena aterrador, los niveles de radiación no eran tan alarmantes como parecen. De hecho, los camarones tenían aproximadamente 17 veces menos radiación que el umbral habitual de la FDA, más cercana a la radiación de un plátano. Claro, la radiación de un plátano es natural debido a su potasio, mientras que la de los camarones se debió a un error nuclear. Pero, ¿qué podemos hacer? En mayo de 2006, Hasbro lanzó una nueva versión del icónico horno Easy Bake, un mini horno supuestamente seguro para niños que utilizaba una resistencia eléctrica en lugar de las bombillas de las versiones anteriores. Pero este simpático juguete resultó ser una pequeña trampa mortal. Apenas unos meses después del lanzamiento, comenzaron a llegar informes de que las manos de los niños quedaban atrapadas con la abertura del horno. Varios niños terminaron en el hospital con quemaduras de segundo y tercer grado, y una niña de 5 años sufrió quemaduras tan graves que tuvieron que amputarle parte de un dedo. Sin duda, la imagen es terrible. Tras más de 77 incidentes, Hasbro emitió un retiro del mercado a nivel nacional, pero para entonces ya había alrededor de 1 millón de hornos en circulación. A pesar de sus esfuerzos, se registraron casi 250 incidentes más en los siguientes 6 meses. Solo se devolvió el 10% de los hornos vendidos, lo que significa que estos hornos siguieron aterrorizando a las familias durante años. En 2014, Sofía Justice, de 5 años, jugaba con un horno de juguete Easy Bake que su madre había comprado en una venta de garaje, y al igual que cientos de otros niños, se le quedó la mano atascada. Tras 3 horas de angustia en urgencias, finalmente lograron liberarla, y salió con todos sus dedos intactos, pero no todos tuvieron tanta suerte. Si te preocupa haber regalado sin darte cuenta este juguete que es peligroso, comprueba si tienes el número de modelo 65805 grabado en el plástico. Si es así, llama a Easy Bake para obtener instrucciones sobre cómo obtener alguna devolución. O, si te sientes con ganas de algo más drástico, simplemente rómpelo en pedazos para que no vuelva a lastimar a nadie. ¿Es tu decisión? Hemos hablado de algunos percances con autos, pero este es sin duda el más escalofriante. En 2011, Mazda retiró del mercado 65,000 Mazda 6 en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las arañas estaban invadiendo sus motores. ¿Cómo? Resulta que las arañas de saco amarillas, una especie originaria de América, se sienten atraídas por el desagradable olor de los gases de escape y acabaron infestando los motores de los autos. Aunque estos pequeños bichos son en su mayoría inofensivos por sí solos, estaban causando grandes problemas. Mazda recibía informes de arañas que se metían en los depósitos de evaporación de combustible y tejían telarañas en su interior, bloqueando el flujo de vapor, lo que ejercía presión sobre los depósitos y acabó agrietando algunos. Esto suponía un grave riesgo de incendio, así que antes de que se produjera un incidente, Mazda tomó medidas. Todos los modelos devueltos se equiparon con muelles en las rejillas de ventilación del motor, para evitar que las arañas se metieran, permitiendo al mismo tiempo el flujo del aire. Aún así, algunos bichos persistentes consiguieron colarse. En 2014, Mazda lanzó una segunda ronda. Se retiraron 42,000 autos más, pero esta vez instalaron una actualización de software en todo el vehículo, lo que le permitió detectar obstrucciones y prevenir la acumulación de presión. Mazda 1, araña 0.
Vioxx era el nuevo analgésico para la artritis de moda de Merck & Co. en 1998. Mientras esperaban la aprobación de la FDA, lanzaron un ensayo clínico masivo con 8.000 personas para comprobar su eficacia. Los primeros resultados superaron a los de la competencia como el naproxeno, pero en noviembre de 1999 el grupo de estudios se percató de algo grave. 79 pacientes que tomaban Vioxx sufrieron infartos en los primeros meses de tratamiento, casi el doble que los que tomaban naproxeno. Pero bueno, quizás fue una casualidad, así que siguieron con el tratamiento. Un gran error. Un mes después, el número de infartos seguía aumentando. Aún así, el comité a cargo del estudio no lo canceló. Simplemente lo concluyó un mes antes y ocultó los datos sobre infartos en su informe de 2000 para el New England Journal of Medicine. Sin embargo, para 2004, la verdad era innegable. Otros estudios habían demostrado una clara relación entre Vioxx y la formación de coágulos en los vasos sanguíneos. Cuando Merck finalmente retiró su supuesto medicamento milagroso, millones de personas ya lo habían tomado, lo que resultó en alrededor de 88.000 infartos y 38.000 muertes. Increíble. Pero la cosa empeora. Incluso después de suspender el medicamento, el riesgo de sufrir un derrame cerebral seguía siendo mayor durante años. Eso sí que es horrible. Al final, Vioxx se cobró la vida de un tercio de las personas que lo habían tomado. Mientras tanto, Merck se vio obligada a pagar la enorme suma de $4.850 millones para resolver miles de demandas contra víctimas, convirtiéndose en uno de los mayores acuerdos extrajudiciales por medicamentos de la historia. ¿Crees que fue suficiente? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. En 2010 la fiebre por Shrek estaba en pleno desarrollo, y qué mejor manera de celebrar el logro favorito de todos que con un vaso de McDonald's con temática de Shrek para acompañar tu comida. Lo que nadie sabía era que estos vasos tenían un giro inesperado y peligroso. Sí, otro percance de McDonald's. Resulta que los vasos estaban pintados con cadmio, un metal pesado utilizado como alternativa al plomo después de que el Congreso endureciera las normas sobre las pruebas de plomo. Pero aquí viene lo peor. La exposición prolongada al cadmio es mucho peor, ya que aumenta las posibilidades de padecer cáncer del hígado, riñón y pulmón. ¡Qué horror! Aunque los niveles de cadmio estaban técnicamente por debajo del límite legal, aún así alarmaron a la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor. Pero cuando McDonald's emitió un retiro global, millones de estos vasos ya estaban en los hogares de la gente. Así que si ves uno en casa de un amigo, tal vez accidentalmente quieras tirarlo. Lo siento, Shrek. Hablando de McDonald's, después de que lanzaran el nuevo McFlurry de caramelo en septiembre de 2025, lo retiraron rápidamente de las tiendas, cuando los clientes en el Reino Unido comenzaron a quejarse de que los trozos de caramelo duro eran tan duros que podían romperte los dientes. Si bien McDonald's negó cualquier daño real, retiraron abruptamente el producto debido a problemas de calidad. Pero los fanáticos del McFlurry no son ajenos a las decepciones, especialmente cuando se trata de esas máquinas de helado famosamente poco confiables. Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta que todas las máquinas de helado de McDonald's son suministradas por una empresa llamada Taylor Company, y aunque están diseñadas para hacer helado suave, también cuentan con una función de autolimpieza. Basta con accionar un interruptor y en 4 horas la máquina debería estar lista, excepto que rara vez lo está. Los mensajes de error detienen el proceso de limpieza sin explicación alguna, y los trabajadores descontentos tienen que empezar de nuevo y esperar lo mejor. Claro, pero ¿a quién le importa? Bueno, teniendo en cuenta lo que se esconde dentro de esas máquinas, no estoy muy seguro de que el proceso de limpieza siempre funcione. En 2017, un empleado de McDonald's en Luisiana publicó una foto de una sustancia mohosa y repugnante que había sacado de la máquina de helados. Se hizo viral y, como es lógico, la gente se alarmó por la posible contaminación de alimentos. McDonald's aclaró rápidamente que la bandeja mohosa se usa para recoger fugas de equipo y que nunca entra en contacto con el helado. Pero saber que esas dos cosas están tan cerca es suficiente para revolverle el estómago a cualquiera. Pocas drogas han tenido un impacto tan grande en la sociedad como Ozempic. Pero en 2023 fue noticia por motivos muy negativos. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido descubrió que los mayoristas habían recibido Ozempic falsificado mezclado con el producto original. En algún momento las falsificaciones se habían introducido subrepticiamente en envases de apariencia auténtica, pero al abrirlos quedó claro que se trataba de imitaciones baratas.
se emitió una alerta retirada del mercado y por suerte, ninguna de las falsificaciones se vendió al público. Si bien las marcas falsificadas suelen contener Ozempic, también pueden contener otras sustancias potencialmente dañinas, como insulina. Otras pueden tener agujas sin esterilizar o cualquier otro tipo de sustancia peligrosa. Algunas personas han sido hospitalizadas tras usar inyecciones falsificadas, sufriendo un choque hipoglucémico, una afectación potencialmente mortal, o entrar en coma. Lamentablemente, las inyecciones de Ozempic dudosas son más comunes de lo que se piensa. Solo en 2023 se incautaron más de 300 inyecciones falsificadas. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlas? Primero, fíjate dónde está impresa la fecha de caducidad. Las falsificaciones la tienen en el lateral, pero las auténticas la tienen en la parte superior. También debes tener cuidado con los frascos de vidrio expuestos, las etiquetas despegadas o el plástico de baja calidad. Si piensas usarlo, asegúrate de que sea el original. ¿Alguien recuerda los anuncios de Aquadots de cuando era niño? Básicamente podías crear dibujos colocando pequeñas bolitas multicolores en una cuadrícula. Pues bien, resulta que miles de ellos fueron retirados de las tiendas, y la razón es sorprendente. En Australia y Nueva Zelanda saltaron las alarmas cuando algunos niños empezaron a ser hospitalizados tras ingerir estas bolitas. Pero el problema no eran las bolitas en sí, sino el pegamento que las recubría. Resulta que la mayoría de los Aquadots utilizaban un compuesto inofensivo llamado 1.5-pentanodiol, pero un lote defectuoso contenía 1.4-butanodiol, que es muy diferente. El 1.4-butanodiol afecta el sistema nervioso central, provocando que las personas, en este caso los niños, parezcan ebrios o aturdidos. Este compuesto es similar a drogas recreativas como el éxtasis. En otras palabras, estos niños estaban bajo los efectos de las drogas. Por suerte no se reportaron lesiones graves, pero el susto fue lo suficientemente grande como para provocar la retirada de millones de juguetes en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En un intento desesperado por salvar la marca, Aquadots se renombró como Pixos en Estados Unidos. Supongo que provocar que un grupo de niños experimente un viaje psicodélico se considera mala publicidad. ¿A quién no le gusta una taza de café caliente para empezar bien el día? Bueno, si usas una cafetera Keurig Mini Plus, esta taza podría ser la última. En diciembre de 2014, Keurig retiró del mercado más de 6.5 millones de cafeteras en Estados Unidos. ¿Por qué? Resulta que se sobrecalentaban y rociaban agua hirviendo. Sí, definitivamente no es la bebida ideal para empezar el día. Tras más de 90 informes de quemaduras, uno de los cuales involucró a un niño que se quemó la clavícula, Keurig no tuvo más remedio que actuar y retirar todas las máquinas con el modelo defectuoso K10. Pero para entonces ya era demasiado tarde para algunos propietarios de Keurig. Tan solo 3 semanas después, una familia de Oregon descubrió el problema de sobrecalentamiento de su cafetera, cuando esta provocó un incendio en su cocina, arrasando su apartamento y dejándolo sin hogar. Al examinar los restos, los investigadores rápidamente vincularon el incendio con su cafetera K10. ¿Y cómo lo manejó Keurig? Pues no se ofrecieron a cubrir los daños, pero sorpresa, sí se ofrecieron a enviarles una cafetera nueva, porque nada dice lo sentimos como quemar la casa de otra familia. ¿Recuerdas las Buckyballs? En 2010, estas diminutas maravillas magnéticas estaban por todas partes, pero para 2013 prácticamente habían desaparecido, todo por culpa de un terrible defecto de diseño. Para quienes no se enteraron, las Buckyballs eran unas potentes bolas magnéticas que se vendían como juguetes para adolescentes y adultos. Creadas por 2 chicos de Brooklyn, estas brillantes bolas se podían unir para formar todo tipo de figuras, y eran lo más popular en los escritorios de todo el país. Pero por aquí está el problema. Los niños no podían resistir la tentación de metérselas en la boca, y cuando lo hacían, algo aterrador empezaba a ocurrir. Verás, cada imán estaba hecho de minerales de tierras raras, así que son mucho más fuertes que los imanes de nevera comunes. Si te tragas 2 o más, se pegarán dentro de ti, pudiendo causar daños internos graves como, mucha atención aquí, perforarte el estómago. ¡Qué asco! Esta radiografía muestra a un niño pequeño que se tragó la cantidad de 28 de estos imanes. Por suerte, esta vez lograron extraerlos todos sin problemas. Aún así, creo que acabo de descubrir una nueva fobia. En respuesta a estos accidentes, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor no solo emitió una advertencia, sino que demandó a los fabricantes de juguetes, algo que no habían hecho con una empresa en una década. Desesperados, los creadores de las Buckyballs publicaron un anuncio de página completa en el Washington Post, rogándole al entonces presidente Obama que interviniera. Alerta de spoiler, no funcionó. Incluso intentaron generar apoyo público contra la demanda con su campaña Salven nuestras bolas, que también fracasó.
Vaya, me pregunto por qué. Tras la demanda y la pésima prensa, Maxfield y Overton no tuvieron más remedio que realizar una retirada a nivel nacional. Moraleja, no fabriques juguetes que puedan servir como instrumentos de tortura medievales. La Cybertruck de Tesla se ha convertido rápidamente en la sensación del mundo motor, pero su reputación no se ve favorecida por los graves problemas de fabricación que ha tenido en su corta vida útil. En tan solo 15 meses desde su lanzamiento se emitieron más de 8 retiradas, con problemas que iban desde limpiaparabrisas rotos hasta el acelerador atascado durante la conducción. Vaya, qué mala noticia. Pero la retirada de marzo de 2024 fue con diferencia la más grande. Resulta que los distintivos paneles de acero inoxidable de la camioneta se estaban desprendiendo. No da buena imagen que quizás el mayor atractivo del auto se esté desprendiendo literalmente, aunque el fallo parece haber afectado solo el 1% de todas las camionetas vendidas. Se emitió una retirada masiva para 46,000 vehículos, lo que representa prácticamente todas las Cybertruck vendidas hasta ese momento. Sugiero envolver a cada auto con cinta aislante industrial por si acaso. Quiero decir, nadie notará la diferencia. Imagina que te aplicas una crema rejuvenecedora antes de acostarte y de repente te sale una erupción con un dolor intenso en la cara. Pues bien, eso es prácticamente lo que les ocurrió a muchísimas personas en el Reino Unido después de que se retirara del mercado la crema Herborian Centella por contener algo muy peligroso. Fabricada en Corea del Sur y enviada a Gran Bretaña, se descubrió que contenía las bacterias de Candida parapsilosis, Micrococcus luteus y Microbacterium oxidans. Esta combinación química de sustancias nocivas puede causar desde infecciones cutáneas hasta artritis e incluso sepsis, una afección potencialmente mortal en la que el cuerpo se ataca a sí mismo. ¡Qué horror! ¿Pero cómo llegaron a la crema? Son increíblemente resistentes incluso a los desinfectantes más potentes, lo que significa que normalmente acaban en instrumentos supuestamente estériles como bisturíes y otros instrumentos médicos. Así que es probable que alguien que manipulaba el equipo de fabricación sea el responsable. Aunque el producto se retiró de las tiendas, una cantidad desconocida de la crema todavía se encuentra en los hogares de la gente. ¡Qué aterrador! En noviembre de 2008, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, detectaron un brote de Salmonella typhimurium, un patógeno transmitido por los alimentos relativamente común, pero mortal. Pocos sabían que esto desencadenaría uno de los escándalos alimentarios más terribles del siglo XXI. Meses después se descubrió que la fuente del brote eran cacahuetes contaminados de 2 fábricas propiedad de Peanut Corporation of America. Así que los CDC tomaron una muestra de su mantequilla de cacahuete cremosa Kind Nut y de repente dio positivo por salmonela. Pero el problema era mucho mayor que una simple mantequilla en mal estado. A pesar de representar menos del 2% del mercado estadounidense de cacahuetes, suministraban una amplia gama de productos, incluyendo galletas, helados e incluso galletas para mascotas, todos ellos potencialmente contaminados. Esto dio inicio a una de las mayores retiradas de alimentos en la historia de Estados Unidos, que afectó a casi 4,000 productos en varios estados. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Unas 160 personas fueron hospitalizadas y 9 perdieron la vida. Es trágico, pero no es seguro que los dueños supieran que sus alimentos estaban contaminados, ¿verdad? Cuando los investigadores profundizaron en el asunto, descubrieron correos electrónicos que demostraban que el dueño de la empresa, Stuart Parnell, no solo sabía de la infección, sino que la encubrió. En muchos casos, los productos ni siquiera se analizaban, y cuando se hacían, si las pruebas daban positivo, seguían analizándolos hasta obtener un resultado negativo por pura casualidad. En un correo electrónico impactante se le informaba a Parnell que el envío se rastrearía para completar las pruebas de salmonela. Su respuesta, que aún así lo enviaran. Me reiría si no fuera tan horrible. Con el costo de la retirada del producto y las múltiples demandas, el negocio de cacahuetes de Parnell se declaró en bancarrota en febrero de 2009, pero sus problemas estaban lejos de terminar. 6 años después, Parnell fue acusado de fraude, obstrucción a la justicia y venta de alimentos adulterados, lo que le valió una condena de 28 años de prisión, donde aún reside. Tiene mucho tiempo para reflexionar sobre todo el daño que ha causado. En el mejor de los casos, un producto se retira del mercado antes de que alguien sufra daños graves. Este no fue el caso en el año 2000, cuando los neumáticos defectuosos vendidos por Bridgestone, antes Firestone, causaron alrededor de 200 muertes y 3,000 heridos. Los neumáticos presentaban una tasa de fallo anormalmente alta y eran propensos a la separación de la banda de rodadura y al fallo.
Se descubrió que se producían más incidentes en climas cálidos, lo que provocaba el fallo de los neumáticos y hacía que los vehículos volcaran sin control. A esto se le sumaba que el Ford Explorer, el vehículo con el que se montaban principalmente estos neumáticos, era más propenso a volcar. Consciente de que los problemas de seguridad se asociaban a su marca, Ford sustituyó todos los neumáticos de los vehículos afectados por su cuenta. Mientras tanto, Bridgestone intentó encubrir los casos alegando que los usuarios habían abusado de los neumáticos o los habían inflado de forma insuficiente. La decisión de Ford de sustituir los neumáticos puso fin a una colaboración entre ambas empresas que había durado poco más de un siglo. Bridgestone se vio obligada a retirar 6.5 millones de neumáticos, lo que le costó 440 millones de dólares, además de 600 millones en demandas. Pero es justo decir que esto no fue nada comparado con las vidas perdidas. Aquí tenemos biberones de colores divertidos para tu bebé. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, a menos que no te importe un poco de moho en el jugo de manzana de tu hijo, los vasos Tommy Tippett Sippy tenían un defecto bastante serio. En mayo de 2016, los padres encantados con los personajes extravagantes que aparecían en el frente y la forma ergonómica de los vasos estaban a punto de descubrir un defecto que era simplemente asqueroso. Se descubrió que el interior de la válvula de succión era propenso a desarrollar moho cuando se mantenía húmedo. Algo difícil de evitar ya que la función de la válvula era que los líquidos pasaran a través de ella. Cuando esto se descubrió, varios padres enojados y disgustados recurrieron a las redes sociales. El problema ganó mucha atención porque el producto que se estaba examinando estaba destinado a niños muy pequeños. Además, hubo mucha repulsión inmediata al ver la evidencia fotográfica porque, seamos honestos, esto es asqueroso. La empresa fabricante del producto, Mayborn, anunció la retirada de más de 3.1 millones de unidades después de que varios consumidores reportaron haber encontrado moho en la válvula, y peor aún, que algunos padres informaran que sus hijos enfermaron a causa de ello. Al comprar artículos para un recién nacido, se espera que se haga para garantizar el cuidado y la seguridad del bebé. Desafortunadamente, no siempre es así. En marzo de 2010, tanto Infantino como Wendy Bellissimo se vieron obligadas a retirar alrededor de 1 millón de sus portabebés. Esto ocurrió tras la advertencia de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor, CPSC, de que un bebé podría asfixiarse si se le lleva demasiado cerca del pecho. En ese momento, la CPSC investigaba al menos 14 muertes ocurridas en los 20 años anteriores para determinar si los portabebés eran la causa, confirmándose al menos 3 muertes infantiles asociadas. Es escalofriante pensar que un artículo tan común entre los padres primerizos pudiera ser tan peligroso. En agosto de 2016, el teléfono inteligente Samsung Galaxy Note 7 era el nuevo dispositivo electrónico estrella del mercado, literalmente. En octubre de ese mismo año, Samsung descontinuó definitivamente el dispositivo. ¿La razón? Defectos en la batería que provocaban que el teléfono se doblara y generara un calor extremo que podía causar incendios e incluso pequeñas explosiones. En un caso trágico, un residente de San Petersburgo, Florida, estaba moviendo un escritorio mientras su teléfono se cargaba en el auto. Al salir, su Jeep estaba vuelto en llamas. El culpable resultó ser su teléfono sobrecalentado que literalmente había explotado. No pasó mucho tiempo antes de que se descubrieran los fallos del Samsung Galaxy Note 7. La compañía culpó a los fabricantes por la mala calidad de la mano de obra para lanzar rápidamente el dispositivo al mercado. Esto causó problemas durante la carga de las baterías. Sin embargo, incluso después de retirar el Galaxy Note 7 del mercado por primera vez y cambiar de proveedor de baterías, se descubrió que el teléfono inteligente era un riesgo. Tras 2 retiros del mercado fallidos y reintroducciones después del lanzamiento inicial, Samsung descontinuó oficialmente este desafortunado dispositivo. Aún así, el Galaxy Note 7 sigue vivo en la memoria por su mala fama. No está permitido en aviones ni en estaciones de autobuses, ni siquiera si está apagado. Una serie de incidentes en 1982 hizo que los consumidores lo pensaran 2 veces antes de tomar Tylenol extra fuerte para sus dolores de cabeza. 7 personas en el área de Chicago murieron tras tomar el analgésico. ¿Cuál fue el culpable? La manipulación del producto. Se descubrió que las tabletas responsables de las muertes contenían cianuro de potasio. Esto causó gran conmoción en el condado de Cook, y las autoridades iniciaron la búsqueda de la persona o grupo que pudiera haber cometido tal acto. En una escena digna de una película, la policía de Chicago emitía advertencias a todo volumen mientras patrullaba las calles. Johnson & Johnson gastó millones en la retirada del producto, y los efectos de esta ola de envenenamiento aún se notan en las farmacias actuales. La FDA exigió un nuevo empaque para evitar que tales manipulaciones volvieran a ocurrir.
El sello en su frasco de analgésicos le da la seguridad de que puede aliviar ese tirón muscular o migraña sin temor. Sin embargo, las autoridades nunca pudieron determinar quién manipuló el analgésico en primer lugar. En 2007, los padres se alarmaron al descubrirse que los juguetes fabricados en China potencialmente contenían pintura con plomo. Utilizaban pintura con plomo porque esta era más barata, más fácil de conseguir y además de color más claro que otras pinturas. Esto era especialmente preocupante, ya que se sabe que el plomo tiene un sabor dulce y los niños suelen llevarse estos juguetes a la boca. Es bien sabido que la ingestión de pequeñas cantidades de plomo puede tener consecuencias muy peligrosas. Los síntomas de la intoxicación por plomo incluyen retrasos en el desarrollo mental y físico, y graves riesgos para la salud como pérdida de audición, convulsiones e incluso la muerte. Como era de esperar, varias empresas con fábricas en China retiraron rápidamente sus productos del mercado. Esto incluía juguetes fabricados para Mattel, que sufrió pérdidas económicas de al menos $30 millones. Este incidente aún atormenta a la memoria de los padres preocupados y hace que uno lo piense 2 veces antes de ver la etiqueta "hecho en China". Nunca se sabe qué puede pasar por alto una industria sin escrúpulos en busca de un beneficio fácil. De hecho, los fabricantes chinos no tienen un buen historial en cuanto al uso seguro del plomo. 2 años después, en 2009, cientos de personas de los alrededores de una fundición en el municipio de Changqing resultaron intoxicadas tras la contaminación de la zona. Las autoridades chinas constataron que más de 850 niños de 7 aldeas presentaban niveles de plomo en sangre hasta 10 veces superiores al límite permitido. En una de las retiradas de productos más costosas de la historia de la tecnología, Dell retiró más de 4 millones de sus laptops. ¿El motivo? Las baterías fabricadas por Sony tendían a sobrecalentarse y provocaban incendios. Se estima que esta retirada de 2006 costó a Dell y Sony un total de $400 millones. Este fue uno de los primeros y más notables casos de productos de Sony con un defecto tan explosivo, pero no fue el último. Poco después de este incidente lanzaron el televisor de pantalla plana Bravia. Se vendieron 1.6 millones de unidades antes de que un cliente en Japón detectara un pequeño incendio que salía del televisor, acompañado de humo. Sony tuvo que anunciar una retirada del mercado ante la posibilidad de nuevos incendios o derretimiento. En 2014, Sony tuvo que retirar del mercado portátiles y laptops una vez más. Esta vez, los responsables fueron los ordenadores de sobremasa y portátiles VAIO, tras reportarse que las baterías se incendiaban. Esto te hace replantearte si es una buena idea usar una laptop sobre las piernas mientras trabajas. Todo comenzó con la salsa Worcestershire. Cuando se anunció que este popular condimento podría ser más peligroso de lo que parecía a simple vista, nadie imaginó el pánico generalizado que se desataría. En 2005, minoristas y marcas del Reino Unido sufrieron pérdidas económicas al descubrirse que el colorante cancerígeno Sudan 1 estaba presente en más de 580 productos. Se cree que el chile en polvo contaminado fue la fuente del colorante. Empresas y fabricantes de alimentos se apresuraron a tomar medidas, temiendo que el problema hubiera pasado desapercibido. Otras empresas afectadas fueron McDonald's, Heinz, Walkers, Birds Eye y Commons. El coste total fue incalculable, pero los expertos estiman que la pérdida total ascendió a decenas de millones de dólares. En un artículo de febrero de 2005, el Telegraph lo calificó como la mayor retirada de vehículos de la historia. La mayor ironía, el Sudan 1, aunque cancerígeno y peligroso para la salud, no es el contaminante más letal. El Dr. Howard, destacado experto en toxicología fetal de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido, señala que otros carcinógenos presentes en alimentos como la acrilamida son igual de peligrosos para la salud. Se encuentran alimentos ricos en almidón que se cocinan o procesan a altas temperaturas, como patatas fritas y cereales. Puede que ahora sea motivo de bromas y memes, pero el deficiente diseño del Ford Pinto no era para tomárselo a broma. La ubicación del depósito de combustible justo en la parte trasera generó preocupación por la posibilidad de una explosión en caso de colisión por alcance, lo que obligó a la compañía a retirar más de 1.5 millones de estos automóviles. Esto ha llevado a algunos críticos a calificar al Ford Pinto como el peor auto de todos los tiempos. En los años siguientes, Ford no ha logrado mantener una reputación impecable. En 1981, el fabricante tuvo que retirar del mercado más de 20 millones de automóviles debido a fallas en los frenos, que provocaron casi 100 muertes. Posteriormente, en 1996, anunció una retirada voluntaria por fallas en el sistema de incendio. Se descubrió que los interruptores de incendio podían causar incendios en la columna de dirección incluso con el motor apagado. ¡Qué horror!
Imagina encontrar esto en tu lugar de estacionamiento. Una de las mayores retiradas de producto tanto por la cantidad de unidades retiradas como por la desconfianza que generó, se anunció en 2008, cuando se encontró melamina en la leche de fórmula para bebés. La melamina es un compuesto orgánico tóxico en dosis suficientemente altas, capaz de dañar los riñones, la vejiga y el sistema reproductivo. La ingestión de leche contaminada con esto provocó problemas renales en 50 bebés y una muerte. El responsable fue el mayor fabricante chino de leche de fórmula para bebés, que añadió este compuesto químico para aumentar de forma económica el contenido de proteínas en la fórmula. En total se retiraron 700 toneladas de leche de fórmula para bebés. Este no fue el único producto que contenía la sustancia química dañina. La señal de alarma fue que las mascotas enfermaron y murieron porque se encontró melamina en su comida. Las empresas de alimentos para mascotas se vieron obligadas a retirar esos productos. Pero ¿quién iba a imaginar que un producto corrupto haría lo mismo pero con un niño? Al parecer, las autoridades no lo pudieron. Como resultado de este escándalo, 2 hombres fueron condenados a muerte por prácticas comerciales sin escrúpulos. En definitiva, se pagó un precio muy alto por ahorrar un poco de dinero. ¿Hay algún otro caso escandaloso con algún producto que creas que me haya perdido? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.